meningitis tuberculosa. Eh, Perdón. El tema de hoy he sacado la bibliografía del libro Caminero de tuberculosis, algunos datos del UpToDate y la guía del 2018 para el tratamiento de TBC. Bueno, vamos a empezar. Y bueno, algunos datos también del el MINSA para el tema de epidemiología, LENDES. ¿Avanzan las diapositivas, disculpe? No, Un ratito. No, no avanza. Mm, mm, Ya, ¿ahora sí? Ya, Sí, ahora sí. sí. ya, muchas gracias. Bueno, para empezar hablando sobre este tema, la tuberculosis es un problema de salud pública, ¿no? Como ya todos lo sabemos. Y la meningitis tuberculosa es una presentación que es aproximadamente el 1% de la tuberculosis. O sea, no es muy frecuente. ¿No? Pero es importante porque es una causa importante de muerte y no solo eso, sino de discapacidad a posterior, ¿no? Después de esta patología. Eso lo hace muy importante. No existe, y también tenemos el problema de que no existe una prueba sensible, lo suficientemente sensible, específica, rápida o que tenga un costo efectivo, ¿no? Que establezca el diagnóstico y nos tenemos que basar en la evidencia clínica, los criterios epidemiológicos, laboratoriales, citoquímicos en líquido cefalorraquídeo y también las neuroimágenes. Para empezar con la epidemiología, vemos que en el 2019 se reportó de todos, en el Perú, a nivel nacional, en Lima estamos adelante, ¿no? Tenemos el 57% de la totalidad de casos, según morbilidad. Vemos que es más frecuente en los varones con el 63%, siendo las etapas de vida más afectadas en los jóvenes de 18 a 29 y en los adultos jóvenes de 30 a 59. Y en los niños de 0 a 11 años tenemos un 2%. En los adolescentes aumenta un poquito a 7,4% de 12 a 17 años. Generalmente los diagnósticos son a la cabeza por bacteriológicos, ¿no? Con el 51%, y las formas extrapulmonares vienen siendo una minoría, ¿no? La forma pulmonar es la más frecuente. Y dentro de las formas extrapulmonares, la más frecuente es la pleural. Y tenemos a la meningia, que está en el 7%, en el cuarto lugar, ¿no? Bueno, esto solo para hacer un comparativo, esta tabla al costado del 2018, donde se reportó igual, ¿no? Que la localización más frecuente es la pulmonar, y también igual dentro del extrapulmonar, también la pleural. O sea, no ha habido mucha variación en eso. Y a nivel del Perú tenemos un muy alto riesgo en Lima, ¿no? En Lima y Callao. Bueno, para hablar sobre la patogénesis, ¿no? Ya sabemos que la infección de la tuberculosis es por vía respiratoria, ¿no? Seguido a esta infección primaria del Mycobacterium, tenemos que, según la respuesta del sistema inmunológico, puede ocurrir que el sistema inmunológico eh, haga, detenga el Mycobacterium, por así decirlo, y pase a ser una infección secundaria, si es que se reactiva más adelante, o que el sistema inmunológico, como ya lo sabemos, no pueda detener este Mycobacterium y ocurra los bacilos en sangre, ¿no? La basilemia. Seguido a esto,
puede ocurrir que los focos, esos bacilos, se diseminen y se establezcan a nivel de cerebro, meninges o incluso cráneo, ¿no? Como también lo pueden hacer en otras partes del cuerpo, ¿no? Estos son los focos tuberculosos, ¿no? Y tenemos el foco de Rich. El foco de Rich es un foco que se ubica a nivel cortical o a nivel meningio, ¿no? Como un tubérculo. La rotura de este foco de Rich es un evento crítico para la patogénesis o para explicar los síntomas, la clínica de la meningitis tuberculosa, ya que la rotura de este foco de Rich que da al espacio subaracnoideo o desencadena una reacción de hipersensibilidad, ¿no? Esto nos lleva a cambios inflamatorios y a tres características, ¿no? Una que es el exudado gelatinoso espeso, ¿no? Este exudado gelatinoso espeso se ubica con mayor frecuencia en la zona basal del cerebro puede recubrir los nervios craneales, los pares craneales, los vasos a nivel del polígono de Willis clínicamente nosotros lo vamos a evidenciar como una parálisis de los pares craneales, ¿no? O infartos periventriculares. Los pares craneales más afectados son el número 2 y el 6. Como segunda característica tenemos la vasculitis tuberculosa. La vasculitis tuberculosa nos llevaría a espasmos, a trombosis y a oclusiones de los vasos intracraneales. Esto desencadenaría infartos en parénquima, pequeños o múltiples, ¿no? Y bilaterales. Pueden ocurrir igual a nivel periventricular, a nivel de ganglios basales, tálamo y cápsula interna. También tenemos a la hidrocefalia, que es característico de la meningitis tuberculosa. Esto ocurre dilatando los ventrículos, ¿no? Laterales, el tercer ventrículo, también puede pasar que hay extensión del proceso inflamatorio a las cisternas basilares y haya dificultad de la circulación y la reabsorción de este líquido, ¿no? Llevando a una hidrocefalia y que puede ser obstructiva y no obstructiva. En el caso de que sea obstructiva, necesita probablemente una colocación, si es que llega a este nivel, una colocación de un sistema de derivación. Las formas de enfermedad en la tuberculosis del sistema nervioso no solamente son la meningitis tuberculosa, también son el tuberculoma, se pueden presentar, ¿no? Como tuberculoma o como aracnoiditis espinal. La meningitis tuberculosa es la que es la que estamos revisando ahora, y el tuberculoma, solo para explicarlo, se caracteriza por un foco granulomatoso, un conglomerado que se desarrolla a partir de tubérculos coalescentes adquiridos durante la basilemia diseminada y ocurren con mayor frecuencia en el cerebro, aunque también pueden ocurrir a nivel de la médula espinal. Y aracnoiditis espinal se desarrolla en el contexto de la ruptura de los focos granulomatosos dentro de la médula espinal o las meninges. Y estos pueden comprometer las raíces de los nervios espinales, ¿no? Dando como manifestaciones clínicas radiculopatías ascendentes o transversas. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas, ya que para el diagnóstico es muy importante evaluar la clínica del paciente y siempre considerar la posibilidad de que esté a descarte, ¿no? Una posibilidad de meningitis tuberculosa, ya que si dejamos pasar la meningitis tuberculosa y no se trata a tiempo, puede traer, desencadenar la muerte y también, pues, como lo mencioné, la discapacidad.
tenemos tres fases dentro de las manifestaciones clínicas: la fase prodrómica temprana, la fase meningia y la fase paralítica. La fase prodrómica temprana es de 1 a 3 semanas, que se caracteriza por malestar general, cefalea, febrícula y cambios en la personalidad. Esta palabra de cambios en la personalidad es importante, ¿no? Que la mamá nos diga de que se muestra agresivo o que ha cambiado de conducta, nos podría hacer pensar, claro, no solamente en una meningitis tuberculosa, incluso podría ser eh, s- eh, un proceso autoinmune, ¿no? O incluso diagnóstico diferencial de una encefalitis autoinmune o de una hembra, ¿no? Pero igual tenemos que considerar y preguntarle a la mamá si ha cambiado de conducta el niño en los últimos días en una presentación si estamos hablando de una presentación de 1 a 3 semanas, claro, ¿no? Si es un proceso agudo, se aleja más de este diagnóstico, ¿no? Por eso acá dice presentación subaguda, que también es importante. La fase meningia se caracteriza ya porque hay presencia ya de cefalea prolongada, incluso pueden haber vómitos, letargo y también confusión. Acá también igual el cambio de personalidad y puede haber alteración de la conciencia. Pero ya en la fase paralítica ya tenemos el coma, incluso pueden llegar a coma, los pacientes pueden convulsionar, también puede haber hemiparesias, y si no se recibe en tratamiento, se dice que la muerte se da entre la 5ª y la 8ª semana del inicio de la enfermedad. Y acá podemos observar lo que mencioné, ¿no? Que hay presencia de parálisis de pares craneales, ¿no? Que son con más frecuencia el 2 y el 6. Y las etapas, etapa 1, etapa 2 y etapa 3 es la gravedad, ¿no? Según la escala de Glasgow. En la etapa 1 no hay una mayor alteración del estado de la escala de Glasgow, está alerta, orientado, sin signos neurológicos focales. En la etapa 2 ya hay alteración de la conciencia, ¿no? Puede estar confundido, ya hay presencia de parálisis de pares craneales o alguna hemiparesia, pero la escala de Glasgow todavía está en 11, ¿no? Pero ya menos de 11, o sea, 10, ya nos llevaría a pensar en una etapa 3, ¿no? Que el paciente ya debe ser considerado para ingresar a una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Hay presencia de delirio, coma, estupor y parálisis. Y también tenemos una presentación atípica. Puede presentarse con características que imitan otras afecciones neurológicas, que, eh, que incluyen el síndrome meningio agudo y rápidamente progresivo, que sugiere meningitis piógena, ¿no? O sospecharla, ¿no? O con demencia progresiva durante meses, caracterizada por cambios en la personalidad, aislamiento social. Esta presentación atípica es con menos frecuencia. Los pacientes pueden presentar un curso encefálico manifestado por estupor, coma y convulsiones, pero es menos frecuente esta presentación. Dentro de las complicaciones, tenemos a la hidrocefalia con el 80%, o sea, es una complicación muy frecuente. Debe sospecharse de hidrocefalia, bueno, cuando hay presentación, ¿no? Por la triada de Cushing, ¿no? Deterioro en la visión, alteración de la conciencia y inmediatamente hacer una neuroimagen, una tomografía, que es lo que más tenemos a la mano, ¿no? También tenemos que considerar la hiponatremia, ya que en los pacientes con meningitis tuberculosa tienden a tener hiponatremias graves. Eh, Pueden desarrollarse en cualquier momento durante la enfermedad. eh, los síntomas son inespecíficos, ¿no? Náuseas, confusión, delirio, convulsiones, y la pérdida de visión, ¿no? Que puede ser grave, incapacitante, en la cuarta parte de pacientes. Los mecanismos incluyen la aracnoiditis optoquiasmática, compresión del quiasma óptico por el tercer ventrículo dilatado, por la presión intracraneal elevada.
¿no? Endarteritis de los vasos que irrigan también los nervios ópticos. Bueno, el diagnóstico es importante siempre sospecharlo para poderlo descartar, para poderlo diagnosticar, ¿no? Característico, como lo dije, una presentación subaguda, o sea, de largo tiempo, de unas 3 semanas, ¿no? 2 a 3 semanas. eh, Presencia de rigidez cervical, puede haber presencia de rigidez cervical, como ya lo mencioné, la cefalea, la fiebre, aunque puede ser incluso un tiempo durante este periodo subagudo, no necesariamente fiebre, sino subfebril, puede haber vómitos, más factores epidemiológicos relevantes, ¿no? Antecedentes de haber tenido contacto con tuberculosis o algún familiar con tuberculosis, que a veces lo niegan al inicio. Igual indagar siempre sobre esto, los antecedentes epidemiológicos. Eh, y bueno, en el líquido cefalorraquídeo no es muy frecuente encontrar, al hacer un BK en líquido cefalorraquídeo, encontré que no era muy frecuente tener un BK positivo en líquido cefalorraquídeo, que se necesita tener una muestra de más de 5 mililitros del líquido cefalorraquídeo para tener más chance de tener un BK positivo, ¿no? Igual es importante hacerle el cultivo, eh, ¿no? Y el Gene Expert en líquido cefalorraquídeo. Bueno, como lo mencioné, el diagnóstico definitivo es un desafío. Se puede realizar un diagnóstico presuntivo con factores clínicos, epidemiológicos y hallazgos, ¿no? En el LCR, como son la pleocitosis linfocítica, elevación de las proteínas y disminución de la glucosa, más las neuroimágenes. En las manifestaciones sistémicas tenemos igual la pérdida de peso, la fiebre, puede haber ictericia, linfadenopatías, hepatomegalias, esplenomegalias, lesiones óseas y articulares, pueden haber presentaciones dermatológicas, tubérculos en coroides también a nivel de fondo de ojo, o al verlo con lámpara de hendidura. En el diagnóstico en el líquido cefalorraquídeo tenemos que ver, es importante medir la presión de apertura, ya que la presión de apertura va a estar incrementada, hacer un citoquímico, la glucosa, el frotis, el cultivo, y bueno, y el Gene Expert. La terapia antituberculosa no debe retrasarse si se sospecha del diagnóstico, ¿no? O sea, no vamos a esperar el resultado del cultivo para iniciar un diagnóstico, es lo que encontré. La sensibilidad del frotis y el cultivo se mantiene durante unos días después de haber iniciado el tratamiento. O sea, acá mencionaba de que incluso teniendo la sospecha con la neuroimagen, los síntomas y el antecedente de contacto epidemiológico, se podía iniciar un tratamiento y no iba a modificar el resultado del cultivo o el frotis después de haber iniciado el tratamiento. Bueno, y la sensibilidad del Gene Expert en el líquido cefalorraquídeo se mantiene hasta un mes después de haber comenzado el tratamiento. La presión de apertura suele ser elevada, de 180 a 300 milímetros de agua. Acá tenemos un líquido cefalorraquídeo donde vemos que la tuberculosis, eh, acá está, meningitis tuberculosa. La glucosa está disminuida en la meningitis tuberculosa, ¿no? No solamente en la bacteriana, también en la tuberculosa. Esto lo diferenciaría de un proceso viral o una infección viral.
También a nivel de las proteínas se encuentran incrementadas en la meningitis tuberculosa de 50 a más, ¿no? Ya que el valor normal es menos de 45, de 40 a 45. eh, y el recuento total de glóbulos blancos, vemos que en la meningitis tuberculosa está incrementado, pero está a predominio de linfocitos. Acá vemos un cuadro comparativo entre meningitis bacteriana, viral y tuberculosa, ¿no? Acá, ejemplo, acá tenemos el líquido claro, puede ser amarillo, puede ser claro, la presión de apertura está incrementada, también lo está en la meningitis bacteriana, los leucocitos están incrementados, pero no tanto como la bacteriana, y están a predominio de mononucleares. Las proteínas también se encuentran incrementadas, la glucosa se encuentra disminuida. Bueno, y tenemos que igual hacer una asociación de todo eso para llegar a un diagnóstico, ¿no? La sensibilidad del frotis y el cultivo son del 30 al 60%. Y el diagnóstico, bueno, aumenta, como lo mencioné, con mayor cantidad o más muestras enviadas para hacer el frotis. La sensibilidad a cultivo de estos bacilo ácido alcohol resistentes en líquido cefalorraquídeo es menos del 50%. La prueba de amplificación de ácidos nucleicos como el GeneXpert es rápido y nos da también el tema si es que es sensible o no a la rifampicina, pero de todas maneras no es un gol estándar no, pero sí nos ayuda mucho. Encontré que un metaanálisis de 63 estudios, incluyendo a más de 1.300 pacientes con meningitis tuberculosa, confirmadas por cultivo, la especificidad y sensibilidad con esta prueba, que es la amplificación de ácidos nucleicos, fueron del 99% de especificidad y 82% de sensibilidad. Y el hada, que también se pide comúnmente, no es que ayude mucho, ¿no? Ya que puede estar incrementado también en procesos bacterianos de otro tipo de bacteria, ¿no? No necesariamente con el Mycobacterium. Solo es una prueba complementaria. La OMS emitió un recordatorio en el 2017 a favor del uso del GeneXpert como prueba diagnóstica inicial para meningitis tuberculosa. A nivel de las imágenes, bueno, lo que tenemos a la mano siempre es la tomografía, ¿no? Es mejor hacer una tomografía antes de hacer una punción lumbar, ya que esto nos va a llevar a saber si es que hay presencia de una hidrocefalia que nos llevaría a de repente detenernos en hacer en ese momento la punción lumbar, ¿no? Y de preferencia siempre es la resonancia magnética para definir bien las lesiones a nivel de los ganglios basales, infartos periventriculares y tuberculomas a nivel del parénquima. Para los pacientes con contraindicaciones para punción lumbar inmediata, con características clínicas, ¿no? Que tengan características clínicas radiológicas y epidemiológicas, se debe de iniciar la terapia empírica de inmediato y posterior a ello hacerles la punción lumbar para el estudio correspondiente. Igual siempre se debe de hacer una radiografía de tórax para buscar algún foco pulmonar, ya que si estos focos de tuberculoma se han diseminado hasta nivel cerebro, meninges, también pueden haberse diseminado a nivel de los pulmones, ¿no? Entonces siempre descartar eso. Y siempre también descartar la coinfección con VIH, esto más que nada en los pacientes adolescentes, ¿no? Más que en los pequeños.
Acá podemos ver unas imágenes, estas son resonancia, es una resonancia magnética. En la imagen A es un T1 en proyección sagital que muestra una hidrocefalia en ventrículo lateral, donde está el asterisco, y en ventrículo lateral, y también en el cuarto ventrículo. En la imagen B es una secuencia Flare con proyección axial y muestra una hidrocefalia moderada en los ventrículos laterales, ¿no? Con un edema, ahí donde señala la flecha, transependimario, y un edema cerebral difuso que borra los surcos. En la imagen C también es una secuencia Flare que muestra una hidrocefalia a nivel de tercer ventrículo, edema transependimario y borramiento de los surcos, ¿no? Que nos indica un edema cerebral. Acá observamos, incluso uno de los diagnósticos diferenciales es los tumores, ¿no? Por la imagen que se obtiene al hacer la tomografía. Por eso es importante hacerles una resonancia para identificar bien las estructuras. Bueno, acá vemos en la imagen B una tomografía, es una tomografía con contraste, eh, donde se observan un realce denso a nivel de las cisternas, y en la fotografía B eh, también una tomografía eh, con contraste que muestra una hidrocefalia, ¿no? Hay dilatación de los ventrículos laterales y aparentemente también un infarto a nivel cortical, al lado derecho. Bueno, en esta resonancia magnética muestran varios patrones de exudado, aquí, tuberculoso, y en las dos primeras, en la imagen A y B, muestra un patrón de patas de araña. En esta otra imagen es una resonancia magnética que demuestra la presencia de hidrocefalia y exudados. Aquí el exudado, la hidrocefalia, ¿no? Con la dilatación de cavidades. Y en la imagen B también eh, muestra un infarto. Es un infarto vasculítico que afecta a la cápsula interna izquierda. En esta imagen, en esta resonancia, en T1 tiene un realce a nivel meningio basilar. Acá. Y también, bueno, importante mencionar los diagnósticos diferenciales, que son la meningitis micótica, la neurobrucelosis, la neurosífilis, la meningitis bacteriana, las infecciones como abscesos, descartar también, ¿no? Que sean abscesos y no los exudados tuberculosos. La meningitis viral también descartarla, y las neoplasias. Y el tratamiento, bueno, para esto es según la guía, pues, ¿no? Del 2018, que es la última guía del ministerio, donde establecen igual la primera fase y la segunda fase, solamente que esta MECTEBE tiene una mayor duración, ¿no? Hasta 12 meses. La primera fase igual son de 12 meses, con isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida, y la segunda fase son de 10 meses con isoniazida y rifampicina. Y tengo acá la tabla. Esto es para para menores de 15 años. La isoniazida a dosis de 10 miligramos por kilo, la rifampicina a dosis de 15 miligramos por kilo, piracinamida 35 miligramos por kilo, etambutol 20 miligramos por kilo. Eh, También mencionan que las dosis fijas combinadas
no deben ser usadas en pacientes con daño hepático, insuficiencia renal crónica. Bueno, primero que son las dosis fijas combinadas. Las dosis fijas combinadas son iniciar todo el tratamiento, todo el esquema, las 4 drogas juntas, ¿no? En quienes se pueden y en quienes no se pueden. La guía menciona que en quienes no debemos de usarla, pues es en los pacientes con daño hepático, con daño renal, crónico avanzado, con alergia conocido a alguno de estos medicamentos, o combinaciones de esos medicamentos, pacientes que han tenido reacciones adversas a estos medicamentos, pacientes que son TB resistentes o de los que se sospecha una TB resistente por contacto, o pacientes con menos de 30 kilos. A los pacientes con menos de 30 kilos generalmente se comienza droga por droga y en última instancia es la piracinamida, ¿no? Y también se debe usar la terapia con corticoides, ¿no? La terapia con corticoides para pacientes mayores de 14 años, tenemos la dexametasona, que es de 0,3 a 0,04 miligramos por kilo por día, por vía intravenosa durante 2 semanas, y luego a 0,2 miligramos por kilo por día, intravenosa, por 3 semanas. Y luego ir disminuyendo progresivamente, ¿no? Luego a 0,1 miligramos por kilo por día, eh, por 4 semanas, y luego 4 miligramos por kilo, 4 miligramos por día vía oral, y reducir, ¿no? Progresivamente. Un total de 8 semanas, por un total de 8 semanas. Y en pacientes que están conscientes se les puede dar vía oral, se les puede dar prednisona o prednisolona, ¿no? Que es equivalente, oral a 0,5 miligramos por kilo, y hasta 40 miligramos por día como dosis máxima durante 4 semanas, y luego disminuir gradualmente durante 4 semanas más. Eso ya lo mencioné. Y el empeoramiento paradójico, que puede producirse al inicio de haber, después de haber iniciado el tratamiento, ¿no? Con esquema, que puede haber manifestaciones clínicas que empeoren el cuadro del paciente. Se desconoce en sí el mecanismo de esta reacción paradójica, ¿no? Y se han planteado hipótesis de que ocurre debido a la respuesta inmune exagerada de los antígenos micobacterianos. Y eso es todo. Muchas gracias. Jackie, bueno, colegas, ¿alguna pregunta tal vez para la expositora? Jackie, creo que tu gato no nos dejó escuchar muchas cosas. Bien, quería comenzar preguntándote, ¿no? Jackie, un poco en cuanto a la clínica, ¿no? Entonces, tú sabes que es un cuadro, la meningitis tuberculosa es un cuadro, como dijiste, subagudo. Eh, ¿Puedes ir a la parte de la clínica? Ya. Las manifestaciones clínicas, ¿no? Hay una fase prodrómica temprana, generalmente puede durar 1 semana a 3 semanas, ¿no? Por las características que describiste, ¿no? Cefalea, fiebre, cambios en la personalidad, ¿no? Y bueno, la fase meningia, ¿no? En la fase meningia, ¿qué signos meningios conoces? Ya, disculpe, doctor, no podía activar el audio. Bueno, los signos meningios, Kernin, Brusinski, mm, la rigidez de nuca. Ya, mm, ¿podrías explicarnos cómo haces el signo de Cardi? sí. Mm, Elevando la cabeza del paciente. Ese es el signo de Brunzinski, ¿no? Me estoy confundiendo. Lo que estás diciendo. Es importante, ¿no? Definir eso, ¿no? O sea, tienes que un poquito la parte semiológica recordar, ¿no? Está bien tu exposición así, una buena exposición, te has centrado muy bien en los objetivos, pero claro, o sea, lo básico, no te olvides de lo básico siempre, ¿no? El signo de
¿Cómo haces la maniobra de Brunskill, el signo de Brunskill y el kerning, ¿no? ¿Cómo lo realizas? Bueno, no, discúlpeme. El signo de Kerning es elevando el paciente en posición supina, decúbito supina y elevando el miembro superior, el miembro inferior, perdón, eh, elevando uno de los miembros inferiores y el signo de Brusinski es movilizando la cabeza hacia adelante. Y esto nos daría como reacción, o sea, positivo con una eh, Una flexión flexión involuntaria de miembros inferiores. de las Ajá. rodillas, es lo que... Y kerning, tú al elevar el miembro inferior, ¿qué obtienes? ¿Cuál es la respuesta? Eh, la flexión de la rodilla, porque elevo el miembro inferior y flexiona la rodilla por el Tienes dolor. el dolor es lo que obtienes. Ajá. Ya no te olvides, ¿a partir de qué edad aparecen los signos meningios? A partir de los 18 meses. Ya. Esa parte creo que debe quedar claro, ¿no? O sea, muy bien, seguimos un poquito, podemos seguir avanzando a la parte de diagnóstico. Sí. Acá. Esto. Ya. Adelante. Definitivamente el gol estándar es el cultivo, ¿no? El líquido cefalorraquídeo, pero también lo que tenemos a la mano es el citoquímico, ¿no? Sí. En el citoquímico, pues, creo que tenías un cuadrito o la parte diferencial, ¿no? ¿Puedes Acá, explicarnos doctor, bien o esa parte? Sí, no, el otro. Ya. Esa parte, ¿no? O sea, entre las características del líquido cefalorraquídeo, ¿cuándo hay una sospecha de meningitis tuberculosa, una sospecha de meningitis bacteriana y una viral, ¿no? ¿Puedes explicarnos nuevamente? Sí, bueno, la característica del líquido, el aspecto puede ser claro, como también puede ser de color amarillo. Eh, la meningitis bacteriana se caracteriza porque es turbio. La presión de apertura en la meningitis tuberculosa, bueno, también está elevada. La meningitis bacteriana puede estar elevada también y en la meningitis viral puede estar normal o puede estar elevada. Los leucocitos en la meningitis bacteriana se caracterizan porque están muy elevados, son más de 1000, más de 10.000, y en la meningitis bacteriana está elevado, pero hay una celularidad, puede ser mayor de 10 células mayor de 10 células, y a predominio de mononucleares. En la meningitis bacteriana está predominio de polimorfonucleares. Y las proteínas también están incrementadas en la meningitis tuberculosa, tanto como la tuberculosa como la bacteriana. La diferencia, igual, la glucosa está disminuida en ambas. La diferencia sería es que en la meningitis tuberculosa los leucocitos están elevados, no están tan elevados y están a predominio de mononucleares, a diferencia que la bacteriana es a predominio de polimorfonucleares. Claro, la presión de apertura solamente va a estar elevada hasta en el 50% de los casos, por si acaso, en la parte, en lo que es meningitis tuberculosa. Mm. Otra cosa, en cuanto al diagnóstico, el ADA que se empleaba. Bueno, el ADA refieren que es más un examen complementario que que, porque puede estar elevado en ambos, tanto en la meningitis bacteriana como en la meningitis tuberculosa. Ujú. ¿Qué es el ADA? Ah, ácido dianosin, ADA, adenosin diaminasa, es una enzima. ¿Ya? ¿Producida por quién? Mm, ¿Dónde se produce? ¿Quién lo produce? mm, no, no recuerdo, doctor.
producida por los linfocitos CD4, ¿no? Y monocitos. Es un marcador de respuesta, ¿no? Inmune. Eso es importante, ¿no? Las características, ¿no? Saber las características normales del líquido cefalorraquídeo, la celularidad sobre todo, ¿no? Las características de las proteínas y la glucosa, ¿no? Siempre lo que es la tuberculosis te vas a acordar, ¿no? Si no recuerdas bien lo que es las cifras, la mayoría de casos vas a encontrar una celularidad, pero no va a ser tan elevada así como la bacteriana, ¿no? O sea, no va a llegar a 1000, ¿no? O sea, va a ser menos de 1000, la celularidad y el predominio, como dijiste, mononuclear, ¿no? Y las proteínas van a estar siempre aumentadas, ¿no? En la tuberculosis van a estar muy aumentadas, ¿no? Las proteínas. Y la glucosa vas a encontrar disminuida, pero no tan disminuida como una bacteriana, ¿no? Eso es para que te recuerdes, ¿no? Las características del líquido cefalorraquídeo. Podemos seguir avanzando en cuanto a las imágenes. Muy bien. Ideal, ¿no? O sea, lo que tenemos más a la mano, más que, bueno, lamentablemente, sería ideal no tener todos los establecimientos de salud un resonador, ¿no? Pero tenemos lo que es una tomografía, ¿no? Y creo que tenías una imagen de una tomografía. No sé si puedes poner. Sí, esta. Ahí, acá está, ¿no? Ahí tienes una imagen de una tomografía, ¿no es cierto? Ahí, ¿qué encontramos en la tomografía? ¿Qué es lo que se encuentra? Bueno, yo veo dilatación de los ventrículos. mm, No, pero ¿qué es lo que ah, dijiste? ¿Qué es lo que tenemos que encontrar en la tomografía? Es una Bueno, es que la tomografía. tomografía no es muy, no tenemos imágenes, bueno, lo que yo encontré es que no habían una imagen característica, o sea, que me lleve a pensar en una tuberculosis, que me diferencie alguna otra patología de una tuberculosis. Incluso se podría confundir con infartos, con edemas ocasionados, edemas parenquimales ocasionados por alguna otra patología como infecciones virales. eh, no encontré que hay Mira, una imagen característica de MEC-TB, doctor. ya, sí, mira, tú mismo dijiste, ¿no? En la parte de imágenes, ¿no? O sea, la tomografía tú de antemano, no sé, previa a la Claro, punción lumbar, buscar para borramiento de descartar surcos. hidrocefalia, ¿no? Hidrocefalia, ¿no es Sí. cierto? Hidrocefalia, y lo que también tienes en el contraste ves, hay un realce, ¿no? Realce meningia, ¿no? Es lo que ves, ¿no? Eso es lo que se aprecia. Ahí mismo tú ves en tu imagen que estás poniendo, hay un realce, ¿no? Denso de las cisternas, ¿no? Eso es lo que se ve en la tomografía. No es que no se vea, no se puede apreciar nada, ¿no? Solamente para recordar, dinos cuáles son las cisternas de la base. ¿Las qué? Las cisternas basales. ¿Cuáles son? No, no sé, doctor. Ya, eso también, ¿no? Tenemos la cisterna interpeduncular, la cisterna crural, ambiens y la cuadrigeminal, ¿no? Eso es lo que tú ves, ¿no? Eso es lo que se ve, mira, ¿ves? Está con las flechas ahí, están señaladas en tu imagen A, ¿no? Eso es lo importante, eso es lo que se ve en la tomografía en sí. Eso es importantísimo, ¿ya? Y bueno, definitivamente, de contar con la resonancia vas a ver mucho mejor, sobre todo lo que es compromiso, ¿no? De ganglios basales, ¿no? O sea, fácilmente en una tomografía no vas a poder ver, ¿no? Esas imágenes, ¿no? Que comprometen a infarto, ¿no? Lesión de los ganglios basales. Eso es importante, ¿no? En cuanto a para que puedas hacer tu diagnóstico, ¿no? Seguimos avanzando. En cuanto a lo que ves, ¿no? La secuencia, sobre todo, lo importante también es tu secuencia de imágenes, ¿no? La secuencia, que sepas T1 en la resonancia, ¿qué es lo que nos ve? ¿Qué es lo que ves en la secuencia de la resonancia en T1? En ¿Qué es lo que te T1 el describe? líquido se ve negro. Ya, pero ¿para qué es más o menos? T1, acuérdate, T1 es Anatómico, es para ver anatómico, anatomía. exacto, ¿no? Y FLAIR, Eh,
bueno, se ven lesiones más a nivel de partes blandas. Explicarlo. Las estructuras mucho más definidas las ves. Y T2 es la parte inflamatoria, si es que quieres ver algún, en general, ¿no? Es para recordarnos, si es que hay algún proceso inflamatorio así, tú la vas a ver en T2, ¿no? En T2. Y en flare, ¿no? Y en FLAIR, exacto. En FLAIR es que vas a distinguir, ¿no? Muy bien, no sé, creo si tienen alguna pregunta más, doctora Luz o alguno de tus compañeros. Creo que ha hecho una revisión bastante puntual, ¿no? De los puntos más resaltantes a considerar, a tomar en cuenta cuando estamos sospechando de una TB. Más bien lo que yo sí tenía una duda era cuando en el uso de corticoide, no del hecho de que se instale, ¿no? Porque sabemos que es una indicación por el proceso inflamatorio que se está este, manifestando, sino en el tiempo. Creo que ahí cuando ella menciona el tiempo de uso del corticoide, menciona las 2 primeras semanas, pero de ahí lo que se menciona y es importante es la semana 3 y la semana 4, ¿no? Y luego completar 4 semanas más en el retiro progresivo, si es que no he entendido mal, porque era más o menos el tiempo. ¿Tú qué opinas, Wilhelm? Doctora, el tratamiento con corticoide es de 4 a 6 semanas. Ese es el tratamiento, ¿no? Ujú. De 4 a 6 semanas es el tratamiento con corticoide. Ahora el retiro puede ser en 2 a 3 semanas, ¿no? El retiro progresivo, disminuyendo la tercera parte de la dosis más fácil cada semana, ¿no? Se puede disminuir cada semana la tercera parte de la dosis. Y así es, eso es de manera práctica, ¿no? Y definitivamente si es que el paciente consciente la vía oral, lo ideal es dar prednisolona, ¿no? La dosis de prednisolona ahí sí, no sé, la que yo tenía era de 2 miligramos por kilo, ¿no? Hasta 4 inclusive en las formas así cuando encuentras alguna complicación, ¿no? De la prednisolona, hasta 4 miligramos por kilo, ¿no? Se podía dar y máximo 60 miligramos, ¿no? Bueno, yo lo encontré así en el Up to Date, doctor, pero sí he visto que utilizan un 1,5 miligramos por kilo. Claro, Un pero ahí 1,5. dicen 2 miligramos, hasta 4 miligramos pueden dar, ¿no? Como dosis máxima, doctor, ¿sería igual 40 miligramos por día o puedo dar más de eso? 60 miligramos. ¿Y cuál es la complicación más frecuente La de hidrocefalia, doctor. la hidrocefalia? ¿No? Eso es lo importante, ¿no? Ya con eso, o sea, con la revisión que hiciste, y sabiendo más o menos qué es lo que pudiera sospechar o, ¿no? Eso es importante que te lleves de esta tu exposición, ¿no? Bien, chicos, ¿ustedes Doc- alguna pregunta? Doctor, una pregunta. Con respecto cuando este, revisé casos de meningitis tuberculosa, encontré casos de pacientes que habían fallecido después de haber iniciado el tratamiento con esquema para meningitis tuberculosa, o sea, el esquema TBC, este, eh, que habían fallecido y que se veía con mayor frecuencia este empeoramiento en los más pequeños, a diferencia que en los adolescentes, que no se ve la presencia así de discapacidad, ya que por lo general es diagnosticada en el último estadio, en el tercero, este, Claro, pero no sé a por esto lo que, a esto el lo que empeoramiento, perdón. se agrega, o sea, más o menos te entiende la pregunta, ¿y por qué es más frecuente, no? Tal vez en los estudios
que están publicados es que se asocia algo más en la tuberculosis, ¿no? Tuberculosis, desnutrición, ¿no? Tuberculosis, ¿no? Desnutrición o alguna comorbilidad, ¿no es cierto? Y sobre todo lo que es que definitivamente esto nos altera, ¿no? El sistema inmunológico, ¿no? Básicamente por eso es, ¿no? Algunas conclusiones que te dan, ¿no? Porque es más frecuente, ¿no? Donde la inmunidad está disminuida, va a ser más frecuente que fallezcan, ¿no? Los pacientes o las complicaciones. Mm. Bueno, no sé si alguien más Sí. tenga alguna pregunta o... Buenas noches a todos. Buenas noches. Hola, Wilhelm. em, Soy Miriam, la otra Meina. Tenía una interrogante con respecto a lo que era la medición de presión de apertura. Normalmente nosotros no lo hacemos, ¿no? Porque no tenemos el equipo adecuado, pero sé que artesanalmente se puede realizar. Yo no sé si nos puedes decir si es que eso lo podemos hacer ahí en el hospital. Claro, pudiéramos hacerlo de manera artesanal, pero, o sea, lo que no se obtienen son datos precisos, ¿no? Recuerdo muy bien, creo que hace años tuvimos una donación, ¿no? De parte de la doctora Pamela trajo todo un set, ¿no? Equipo. Ujú. Un equipo, ¿no? Ideal es a realizarlo con ese equipo porque siempre va a haber un cierto error, ¿no? Eso es lo que se refiere, ¿no? Claro. Y otra consulta que quería realizarte era, como bien nos dijo Jacqueline durante su exposición, a veces el hallazgo de los pacientes va a ser un poco más o hemos visto, ¿no? Yo he visto por lo menos estando ahí haciendo la residencia ya en estado final de la enfermedad, pues, ¿no? Entonces ya es más cantado tener el diagnóstico, pero en aquellos en los cuales recién inician, ¿necesitarían algún control tomográfico en algún tiempo en ellos? O sea, si inicialmente no encuentras una hidrocefalia, pero sí encuentras que es una MECTV, ¿al cuánto tiempo tú le controlarías con algún tipo de imagen o solamente observas el cuadro clínico? En sí lo que manda es la clínica, ¿no? Ante la sospecha de signos de hipertensión craneana deberías hacer un control tomográfico o una vez que terminan el tratamiento. Ok. Eso es todo. Gracias, Wilhelm. Gracias a todos. Gracias, doctora. Hola, buenas noches. Soy el doctor Vergara. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está, Wilhelm? Gusto saludarte. Muy Bien, bonita doctora. presentación, muy bonita presentación. Yo quería hacer un comentario en razón a que en los espacios en que pude estar en el hospital, en la experiencia de la unidad de rehidratación oral, eh, llegaban niños pequeños con náuseas, vómitos, fiebre y somnolencia y pasaban al laburo, no sé si todavía estará al laburo, como cuadros eméticos y probar tolerancia oral. Entonces, algunos de estos niños, mientras estaban siendo hidratados, convulsionaban. Y eso era lo que nos alertaba, porque como eran niños pequeños, a veces la clínica no es tan evidente como en niños más grandes. Entonces, para los compañeros que están ahí en primer año o incluso los internos, a veces se pasa y hoy en día pues tenemos a Wilhelm ahí que ayuda un poco más, pero ya es en un nivel de la especialidad. El tema está en el diagnóstico temprano, en esa fase, a los inicios de la fase subaguda para poder evitar aquello que nos muestran las imágenes ya cuando tenemos un caso bastante avanzado. Entonces, ¿cómo es que se está enfocando estos cuadros eméticos con fiebre y que pasan a probar tolerancia oral, si es que aún lo están haciendo?
Gracias. Doctor, para comentarle, primero que no estamos trabajando prácticamente en el pabellón nosotros por el tema del COVID, fue asignado para hacer una sala COVID inicialmente al 100%, y nosotros nos han, entre comillas, prestado salas en el B2 donde estamos hospitalizando a los niños. Ya en la segunda ola, en la apertura, nos hemos quedado con 2 salas en el C1, pero todavía no ha sido aperturado. Para la segunda vez tenemos una salita que estamos manejándola como una sala de niños con la mamá aún en sospecha porque no tenemos prueba molecular. Se diagnostica que sale el resultado que ya es negativo y el paciente obviamente sube ya con la mamá al B2, donde tenemos a los niños que son negativos junto con su mamá. Ya no tenemos la sala de euro, pero en el caso de los niños que han estado llegando, que llegan pues con vómitos o diarreas, la evaluación se hace desde emergencia, ¿no? Establecer cuál es la patología que pueda hacer, tratando de identificar un foco como causa. Creo que en pediatría es lo más frecuente que un niño llegue con vómitos y diarreas, y la verdad es que puede ser desde lo más sencillo como una infección, y ahorita los procesos virales nuevamente se han incrementado a diferencia del año pasado que no tenemos. Pueden ser tan frecuentes como también existe la posibilidad de que puedan ser otras patologías, ¿no? Llámese un cuadro de una meningitis. Usualmente lo que más hemos visto en las últimas veces son meningitis virales bacterianas. La verdad es que ya no hemos visto una MECTV, si mal no recuerdo, hasta hace 4 años. No se ha diagnosticado. No lo hemos manejado, o no lo tenemos registrado como tal. Pero la intención es de que, bueno, se haga un examen minucioso y se pueda avanzar con los exámenes pertinentes para descartar que no sea no solamente una EDA, sino otro proceso, ¿no? Porque ya creo que la experiencia nos ha enseñado de que un niño que vomita y hace diarreas puede ser una meningitis complicada, inclusive como han llegado, porque han llegado a emergencia y luego han retornado a la semana y han entrado a cuidados intensivos, ¿no? Entonces creo que eso ha hecho que de pronto ahondarse más en el estudio y tener en cuenta que pueden ser esos procesos, ¿no? Eso es lo que le podría comentar cómo estamos manejando ahora. Finalmente, doctora, quería comentar que el antecedente epidemiológico familiar es también muy importante, porque todos sabemos que la tuberculosis se transmite de persona a persona. Entonces, sería muy importante resaltar eso porque es tan inespecífico los cuadros de TB en niños que por ahí papá o mamá o algún hermano con tuberculosis nos acercaría más hacia una orientación de diagnóstico más precoz. Gracias a todos. Sí, doctor, usted tiene mucha razón, y inclusive está descrito que el Agustino dentro, igual que Cercado, son los distritos con mayor diagnóstico de TB, ¿no? Nos llaman nosotros, bueno, de pronto lo que se ha mencionado que con el aislamiento se menciona que los de TB han sido poco diagnosticados, se han magnificado, pero la verdad es que eso todavía no lo hemos visto traducido en el hospital, por lo menos los niños que no han llegado, ¿no? Entonces, ahora creo yo que no vemos la magnitud que veíamos hace algunos años de niños con síntomas marcados, sugerentes, y bueno, siempre no se nos olvida preguntar TBC como antecedente, porque somos un distrito, una zona con alta incidencia de TB, ¿no? Pero creo que se está ahondando y se está tratando de hacer la mayor cantidad de exámenes. A veces nos vamos al otro extremo, pero a veces creo que es mejor pecar por exceso que no hacerlo, ¿no? Y bueno, seguir tratando de ver y que no se nos escape esos diagnósticos, pero bueno, esperaremos porque ahora ya se está aumentando la incidencia de niños que están llegando.
y como estamos viendo, estamos nuevamente retornando a las causas más frecuentes que teníamos, ¿no? De hospitalización. Esperemos que no llegue, pero es lo más probable, ya que también se ha reportado que los casos de TB no han sido adecuadamente manejados, ¿no? Y eso obviamente habla de que en un contexto social, o sea, la familia y los niños son los más afectados. Así es que por eso es muy importante tener en cuenta, creo yo, esta patología. Wilgen, no sé si deseas hacer algún comentario más. No, doctora, me pareció muy buena la revisión de Jacqueline. Creo que bien enfocado y prácticamente nos dio lo que es los tips prácticamente, ¿no? Los tips y un repaso, ¿no? De lo que es tuberculosis, ¿no? Y solamente tener presente siempre, ¿no? No olvidarnos, siempre recordarnos que la tuberculosis viene a ser una patología muy frecuente en lo que es el Perú, ¿no? No solo en Lima, sino a nivel nacional, ¿no? Particularmente donde trabajo también hay varios casos todavía de tuberculosis, ¿no? Es importante conocer por eso las diferentes presentaciones, ¿no? De la tuberculosis. Muy bien, creo que terminamos ya. Gracias nuevamente, Jacqueline, por la exposición. Hasta otra oportunidad. Gracias, doctor. Gracias con Gracias todo. por todo. Buenas noches. Gracias, doctor Vergara. Gracias, Miri. Ya nos estamos viendo. Buenas noches a todos, gracias. Gracias a todos. Buenas noches.